poco con el libro segundo Samuel capítulo 20, versículo 23 hasta 23, segundo Samuel capítulo 23, desde verso 20 hasta 23, y yo leo. Después, Benanía, hijo de Joiada, hijo de un varón expulsado, grande en proezas, de Capsel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un pozo cuando estaba levando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Sí, aquí. Sí, en la Biblia, ¿verdad? Muchas partes están hablando sobre guerra, ¿verdad? Josué está hablando sobre guerra en la tierra de Canaán, continuada hasta su muerte. Y aquí, 1 Samuel y 2 Samuel, también están hablando que era época de rey Saúl y David. Y también Primera y Segunda Reyes, y están hablando, ¿verdad? Empezando ya época del rey Salomón, ¿verdad? Finalizando época del rey David y hasta último, rey de Judá y Israel, ¿verdad? Parte del norte de Israel, ¿verdad? Así constantemente habla. Y realmente en la Biblia constantemente, ¿verdad? Se presenta situación que es la guerra. Hoy en día también estamos llevando guerra, ¿verdad? Como época de la iglesia primitiva después del día Pentecostés, se ve una guerra ya mundial. Esta guerra, realmente guerra espiritual, para poder rescatar a un alma más y formación de la iglesia, la cual es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, cuya cabeza es Cristo. Entonces, aún todavía, ¿verdad? Se continúa la guerra espiritual, ¿verdad? Por la formación del reino terrenal, aquí, el cual es la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pues aparentemente la iglesia es reunión de hombres y mujeres, aparentemente, ¿verdad? Pero realmente, y eso es el reino espiritual de Cristo. Cristo es la cabeza, aunque se ve invisible en nuestro Señor Jesucristo, así, ¿verdad? Pero Él es el que maneja como la cabeza, ¿verdad? Como la cabeza sobre la iglesia. Entonces, iglesia es el cuerpo de Cristo. Estamos ya caminando hasta confines de la tierra, bien unidos, bien, ¿verdad? Apoyado uno y otro mutuamente, ¿verdad? Porque cada miembro solo nunca puede, ¿verdad? Nunca puede funcionar. Cada, ¿verdad? Función de miembros siempre se cumple, se perfecciona por causa de la iglesia de Cristo únicamente, ¿verdad? Dios llamó a Simón Pedro como pescador de hombres, ¿verdad? Su función y su cumplimiento de la misión con la cual Cristo llamó por la promesa a Pedro diciendo, no temas, sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombres. Entonces esa palabra, ¿verdad? Siempre se cumple por la y por medio de la iglesia en la cual Cristo, ¿verdad? Y reina como la cabeza, como el rey bondadoso y poderoso y amoroso. Por eso siempre relacionado Pedro, ¿verdad? Siempre y participa en la obra del Espíritu Santo para
el cumplimiento, ¿verdad?, de su misión como pescador. Pablo también fue llamado como gran instrumento que van a ser perseguidos, ¿verdad?, por mi nombre. Y para judíos y reyes y gentiles, dice, como Dios se lo reveló a su discípulo y a su siervo llamado Ananías, como tal está escrito en el libro Hechos, capítulo 9, ¿verdad? Aún Dios no se lo reveló, que es plan Dios tiene hacia Saúl, ¿verdad? Tal como, ¿verdad?, era débil y tan chiquito y aún todavía muy inmaduro todavía, ¿verdad? Por eso nosotros vemos a Saúl, ¿verdad?, quien iba a ser al final Pablo, ¿verdad?, apóstol Pablo, tan estimado y grande realmente siervo de Dios, ¿verdad? Pero iniciativamente Saúl estaba, ¿verdad?, con inmadureza terrible y también debilidad terrible y ocupaba, ¿verdad?, y guía de la iglesia constantemente. Por eso a la par de él siempre estaba un discípulo, un guía tan espiritual y preparado llamado Ananías y de fe Bernabé, ¿verdad? Y de fe la iglesia de Antioquía, y realmente ahí estaba creciendo, ¿verdad?, Saulo, hasta ser enviado por la iglesia de Antioquía en el libro Hecho, ¿verdad?, capítulo 13, mientras que estaban orando los líderes de la iglesia en Antioquía. El Espíritu Santo mandó a ellos, ¿verdad?, que oran con ayuno y mandó, ¿verdad?, que apartar, ¿verdad?, Bernabé y Saulo. Se nombra primero Bernabé, suena, ¿verdad? Bernabé es guía de Saulo todavía, ¿verdad? Pero después, sí, por crecimiento, con humildad, con sujeción, con obediencia, pasando toda peligro y aflicciones, dificultad y problema y sufrimiento, con los cuales ellos, ¿verdad?, y venciendo, ¿verdad?, y brincando sobre todo, y continuaba evangelizando, ¿verdad?, en tierra de gentiles también constantemente. Y de fe, ¿verdad?, se ve debilidad de Bernabé, porque Bernabé, similando a Simón Pedro, ¿verdad?, como aparece en Gálatas capítulo 2, judaizado. Por eso no brinca ese judaísmo Bernabé, juntamente con Simón Pedro, ¿verdad? Por eso ellos quedan, también, ¿verdad?, como apóstol para judíos. Pero Pablo, ¿verdad?, realmente ya crecimiento y altura de fe, ¿verdad?, brinca su judaísmo, aunque había sido tan judaizado hasta matar, ¿verdad? Esteban, quien predicaba eso, capítulo 7. Pero Pablo, ¿verdad?, final, y caminando junto con la iglesia humildemente ante la presencia de Dios, llevando obediencia, sujeción, pasando tiempo creciendo más y más, Pablo es el que supera, ¿verdad?, ese judaísmo y no fronteriza, ¿verdad?, nada, tradición ni costumbre y judaísmo con Pablo, ¿verdad? Por eso Pablo pudo llegar a ser apóstol de gentiles grandemente. Por eso realmente Dios utiliza con toda libertad a Pablo, ¿verdad?, y revelando y ¿verdad?, muchos secretos y misterio espiritual que Dios guarda a apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso Pablo es el que escribe 14 epístolas, 14 libros del Nuevo Testamento. En la totalidad de libros del Nuevo Testamento son 27 libros, ¿verdad? Entonces, entre 27 libros, 14 libros o epístolas se escriben por medio de apóstol Pablo, se nota ahí, ¿verdad? Con cuán gran, ¿verdad?, estima y también respeto y también, ¿verdad?, valor, Pablo fue utilizado para el reino del Señor, para el levantamiento de la iglesia de Cristo y para, ¿verdad?, descubrir el secreto de Cristo grandemente, ¿verdad? Así que Pablo se convierte al final como un discípulo verdadero y final apóstol verdadero y gran maestro, ¿verdad?, y misionero, ¿verdad?, de esa época, para llevar 4 viajes misioneros, ¿verdad?, llegando al final el último destino, que fue Roma, predicando por 2 años en la casa alquilada, como dice Hechos capítulo 28, último verso, ¿verdad? Por 2 años en la casa alquilada, predicaba Pablo dice, ¿verdad?, el reino de Dios a todos los que se acercan a él. Y final, por la conveniencia de emperador César, ¿verdad?, él sentencia injustamente
como culpable de sentencia de pena de muerte. Lo cual más bien, ¿verdad? Pablo deseaba tanto, anhelaba tanto para ir ya a Cristo, ¿verdad? El tercer cielo, donde encontró hace tiempo, ¿verdad? Con Cristo, oyendo la palabra inefable. Final, ahí ya quedan Pablo decapitado, ¿verdad? Y martirizado. Final, él ya hizo partida, ¿verdad? Para volver a Cristo. Entonces, iniciativamente Pablo era tan inmaduro, pero, ¿verdad? Llegando hasta Roma, ya gran madurez, crecimiento, ¿verdad? Y florecida, ¿verdad? La vida de él por el Evangelio y por la iglesia de Cristo. Él pudo llevar una vida tan valiosa y gloriosa y tan aceptable y estimable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Y finalmente de haber muerto Pablo físicamente, se viene gran fuego, más bien, ¿verdad? Y gran pasiones en el fondo del corazón de toda la iglesia que está expandida a todo el mundo y se expande en el Evangelio para todo lado. Por eso, observando bien, ¿verdad? En el libro Hechos, ahí se encuentra, ¿verdad? Tres martirios, aparentemente se ve. Primero era Esteban, segundo era Santiago, Jacobo, hermano de Juan, después apóstol Pablo, ¿verdad? Pedro estaba por caer, ¿verdad? En martirio, pero Dios no permite, porque aún no se ha cumplido su misión todavía. El Señor lo lleva aún todavía para rescatar más a los judíos, ¿verdad? Entonces, y solo marcas tres martirios que se manifiestan en hechos. Pero ahí se ve, ¿verdad? Ellos no perdieron nada. Por causa de ese martirio, ellos quedan bien, hermosamente renombrados, ¿verdad? Como apóstoles fieles cristianos tan fieles. Ellos se encuentran, ¿verdad? En el libro Apocalipsis, capítulo 4 y 5, ¿verdad? Y 6, también ahí hablan, ¿verdad? Los martirizados. A la par de altar del templo celestial, ellos reclaman, ¿verdad? Ante Cristo, quien está sentado en el trono, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, verdad? No va a vengarse, dice, por causa de su sangre. Entonces, esa ira de Cordero de Dios cae en la etapa de la tribulación por 7 años, destruyendo total, ¿verdad? A todo el mundo entero de los gentiles. Y Dios cuida esa época por 7 años, ¿verdad? Los judíos, para que ellos se continuara en el millennium también, ¿verdad? Aunque ellos no son todos salvos, pero entra una parte, gran parte de judíos, ¿verdad? Porque Dios había prometido en el libro de Jeremías capítulo 31, ¿verdad? Mientras existe la ley de estrella y la luna y el sol, ¿verdad? Siempre judíos se van a quedar con su existencia. Siempre la palabra tal como está escrita en la Biblia, al pie de letra, se cumple. Nunca, ni un tilde ni un punto cae jamás. Por eso, iniciando así, aparentemente, desde llegada del Espíritu Santo el día Pentecostés, sí, antes del día Pentecostés, sí, siempre, desde Adán, ¿verdad? Por 4000 años hasta el día Pentecostés, la guerra espiritual siempre se continuaba, pero ahora ya, desde que llegó el Espíritu Santo el día Pentecostés, se forma guerra espiritual, pero a nivel mundial, hacia confines de la tierra, esa es meta de cada cristiano para conquistar la tierra, poner evangelio, rescatando almas, formando la iglesia, para llegar a la completo, ¿verdad? De la iglesia. Formación de la iglesia sea completa hasta última pieza que llegue a su lugar. Entonces viene ya la plenitud de gentiles, ¿verdad? En iglesia, como miembro de la iglesia, entonces Cristo viene para llevar a su iglesia. Por eso, y por medio de la guerra espiritual que aparece en el libro primero y segundo Samuel y por los reyes también, ¿verdad? Podemos ver y podemos aprender de muchas cosas. Por eso hoy como título de la prédica de hoy puse Penaía, ¿verdad? Penaía grande, y grande esforzado, eres él también gran proezas, ¿verdad? Esas proezas, un vocabulario, ¿verdad? Poquito, como no muy común de usar, pareciera, ¿verdad? Pero tiene exacto su sentido, ¿verdad? ¿Qué significa? Proezas, proezas. Ustedes si pueden ver en diccionario en español, ahí pueden ver.
Y proeza significa, ¿verdad? Esforzado y también, ¿verdad? Valioso. Y también acción, dice, ¿verdad? Y entonces, una acción tan valiosa y esforzada, ¿verdad? Y también ahí están hablando sobre acción, no teoría, ¿verdad? Una acción valiosa y esforzada. Eso y significa, ¿verdad? Proeza. Entonces, este hombre, Branía, ¿verdad? Eh, Benaías, este es un soldado valiente de David, ¿verdad? Aquí se presenta segundo Samuel, capítulo 20, verso 1. Después, Benaías, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Absel, dice. Su padre, ¿verdad? Padre de Benaía, se llama Joiada. La época de David, Joiada era un sacerdote, ¿verdad? Bien valioso en época de David. Así que el padre Joiada, ¿verdad? Realmente crió muy bien a su hijo Benaía, según la voluntad de Dios. Por eso siempre ustedes leyendo en la Biblia, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, muchas veces aparecen, ¿verdad? No siempre, ¿verdad? Pero más del 90%. Siempre cuando se nombra una persona, siempre, ¿verdad? Se nombra primero nombre de su padre. Tal, hijo de tal. Pero es importante, ¿verdad? Función del padre. ¿Sí? Y realmente depende de, ¿verdad? La fe y convicción. Y la vida que llevan los padres, todos los hijos también van a aprender. ¿Sí? Y realmente los padres son buen y gran influente también, ¿verdad? Para todos sus hijos. Por eso, Ollada, ¿verdad? No trabaja como sacerdote aquí, ¿verdad? Pero su padre Ollada realmente, ¿verdad? Los crió muy bien, con temor a Dios, con gran y respeto hacia Dios y la fe, ¿verdad? Hacia Dios. Entonces, Ollada, a la par de su padre Benaía, ¿verdad? A la par de su padre Joiada, realmente aprende de temer a Dios y caminar según toda la palabra, conforme a la voluntad divina del Señor. Entonces, este hombre, soldado valiente de David, ¿verdad? Realmente él está, ¿verdad? Y realmente como tomando, ¿verdad? Este rumbo, este camino, como guerrero, ¿verdad? A la par de David, según la voluntad de Dios. Por eso, y Benaía puede ser, ¿verdad? Y en el principio, y también con tanta debilidad, mientras estaba gobernando el rey Saúl, puede ser uno de miembros de Saúl, pero en la vida de Benaía, ¿verdad? Se viene un cambio y transformación y traslado, ¿verdad? En el principio, antes de ser nombrado rey David, ni ungido todavía por el rey, por el profeta Samuel, ¿verdad? Y Benaía también uno de, ¿verdad? Miembro o pueblo, uno de también sujeto de Saúl. En el principio le estaría caminando, ¿verdad? Pero al final él se da cuenta de que Dios no está más con el rey Saúl, sino con David. Por eso cuando se hizo ya una convocación, ¿verdad? Un pequeño grupo, ¿verdad? Pequeño grupo de ser seguidor de David, siendo totalmente fracasado y destruido también, ¿verdad? Por eso acá podemos ver, mientras el rey Saúl estaba sentado en el trono con su rebeldía y desobediencia, no haciendo caso de la palabra que Dios había revelado por el profeta Samuel, como que no quería dejar más el trono real. ¿Sí? Él con su rebeldía, con su desobediencia contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Él realmente por su esfuerzo, por su propia manera, estaba bien pegado en el trono. Esa época se trata tan mal todo el pueblo, hasta matar todos los sacerdotes que estaban hablando bien directamente, correctamente a él, ¿verdad? Y se ve gran mortandad de los sacerdotes que hablan rectamente, correctamente, por un consejo tan astuto de Doeg. Doeg es verdad, aparentemente estaba dentro de él, el tabernáculo y dentro de él, verdad, y reunión
de asamblea de Dios, ¿verdad? Pero él no temía a Jehová. Según su costumbre, estaba en casa de Dios, en tabernáculo, o estaba, ¿verdad? Siempre reunidos, aparentemente temeroso de Dios. Pero eres el que oyó, ¿verdad? Abiatar, que aconsejó a David cuando él se había escapado de la presencia de Saúl y entregó la espada de Goliat en la mano de David. ¿Por qué? Escapado de, ¿verdad? De apresura de la presencia de Saúl, que quería matarlo a David. Entonces no tenía nada arma. Entonces Abiatar, ¿verdad? Entrega final esa espada de Goliat en la mano de David. Viéndolo todo esto, Doeg, y se lo presenta esa cosa, ¿verdad? A Saúl. Saúl quedó curioso y mata, ¿verdad? Gran cantidad de sacerdotes, como 86 sacerdotes fueron asesinados por el rey Saúl, por su rebeldía contra Dios, ¿verdad? Y Abiatar dijo, entonces no, nada hizo mal David. ¿Por qué usted, verdad? ¿Por qué usted quiere? ¿Por qué usted quiere maltratar a David? ¿El qué mal hizo? Primero, él salvó su vida en guerra con los filisteos en el valle de Soré contra Goliat, él matándolo y venció y final liberó la vida de usted de la muerte y todo el pueblo. Qué mal hizo. Y aún siendo el yerno suyo, ¿cómo él podría matar a usted? Por haber dicho esto, Abiatar quedó totalmente maltratado por el rey Saúl y se escapa. Abiatar, ¿verdad? Por eso él está andando con David y final, y Saúl, ¿verdad? Mata 86 sacerdotes por causa de ese consejo de Abiatar, ¿verdad? Enojado Dios. Terrible comportamiento, malvado comportamiento del rey Saúl. Ahí estaba Benaía también, sí. Viendo todo ese mal comportamiento, su padre, ¿verdad? Hullada. Posiblemente fue asesinado también por el rey Saúl. Entonces, viendo esa marcación tan terriblemente que está mal formada ante los ojos de Jehová, entonces Benaía ya se traiciona de este, ¿verdad? Saúl, tan mal ubicado, rebelde contra Dios, desobediente y altivo. No teme a Dios. Oyendo mínimo consejo o, ¿verdad? Reporte de Joé, que no tenía temor hacia Dios, Saúl se comporta así matando 86 sacerdotes. ¿Cómo puede tocar a los sacerdotes de Jehová? Imposible, pero lo hace, porque ya está metido diablo en él, más bien por algo. Entonces, Benaía puede ser uno de los seguidores de David, época de, ¿verdad? Tan perseguido por causa de Saúl. Como dice 1 Samuel capítulo 22, ¿quiénes son los miembros del grupo seguidor de David? Ahí están hablando 1 Samuel, ¿verdad? 1 Samuel capítulo 22, verso 1 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos, ¿verdad? Y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, David, ¿verdad? Y tuvo consigo como 400 hombres. Sería uno de ellos que son tan afligidos, endeudados y también en amargura de espíritu. Porque vio toda esa verdad, maltrato de Saúl contra, ¿verdad? Sacerdote de Jehová y sin temor actúa, ¿verdad? Y sin vergüenza realmente. Y él traiciona contra David, quien es el que realmente salvó la vida de Saúl y todo el ejército de la mano de Filisteo ese día. Por causa de triunfo que no final David, pasando su peligro de vida contra Goliat, tomando ánimo pueblo de Israel y vence contra los filisteos ese día. Pero Saúl quedó completamente ya, ¿verdad? Realmente entregado en la mano del diablo. ¿Cómo puede seguir? ¿Cómo puede andar con Saúl, verdad? Por eso, Benaía, uno de, ¿verdad? Afligidos, uno de, ¿verdad? Endeudados en amargura de espíritu. Él camina constantemente junto con David.
Pero como que Dios está con su voluntad, con su plan, ¿verdad? Con David. Entonces, y final, ¿verdad? La vida de Benaía se viene con mucha bendición, ¿verdad? Él también puede ser un participante grande de guerra espiritual, de la cual Dios había mandado a Moisés. Porque Moisés ya mostró el mapa de donde Dios entrega a Israel. Entonces, hasta época de Saúl, ¿verdad? No fue conquistada la tierra prometida, primero con Abraham, Isaac, Jacob, y después con Moisés, reconfirmación. Época de Josué, empieza esa guerra, ¿verdad? Para conquistar esa tierra mencionada y prometida por Dios, aún hasta época de Saúl, aún pasando, ¿verdad? 360 años de jueces, ¿verdad? 13 jueces y también con Samuel, contando Samuel, 14 jueces, aún no se ha conquistado la tierra completamente, la tierra prometida de Dios. Pero época de David, David, varón conforme al corazón de Dios, él hace lo que Dios quiere. Así que con corazón bien unificado con Jehová, ¿verdad? Unificado con la voluntad de Jehová, bien totalmente sujeto a la autoridad y la voluntad y realza de Jehová. Entonces, David no busca suyo, sino lo de Dios únicamente. Con tal que sea todo lo de Dios, lo hace él, porque lo suyo toma también. Por eso unificado está corazón de David, ¿verdad? Aún era totalmente perseguido por Saúl injustamente, maltratado, ¿verdad? Pero él nunca se desvía del camino orientado según la voluntad de Dios, ¿verdad? Si Dios me persigue o me permite que todo el mundo me persiga, entonces con la persecución, sufriendo, pero aguantando, superando sobre toda esa situación, él sigue, camina conforme a la caminata de Dios, ¿verdad? Él nunca se despide. Por eso Dios, como, ¿verdad? No lo levantaría como rey de Israel, como que ya había ungido por su profeta Samuel, ¿verdad? 1 Samuel capítulo 16, esa palabra final se cumple al morir Saúl en el monte Gilboa, ¿verdad? En el monte Gilboa con guerra los filisteos, ¿verdad? Él muere irremisiblemente para no morir, ¿verdad? Por los incircuncisos. Él tiró su cuerpo encima de esa espada, habiendo visto que esa guerra completamente contra él, muy negativa para él y su ejército. Entonces él tiró su cuerpo, ¿verdad? Encima de espada de él, como que su paje de arma no quería matar, como que lo había pedido que lo matara, ¿verdad? Como que el paje, ¿verdad? Temeroso a Dios, como final él tiró sobre su espada, tiró su cuerpo y se suicidó más bien. Miserablemente muere final el rey Saúl. Y después Jehová Dios visita, habla con David, que vaya a Hebrón. Por eso como el primer capital, ¿verdad? De Israel, donde se sentó David, ¿verdad? Con tribu, Judá y Benjamín, ¿verdad? Se sentó en Hebrón, ¿verdad? Como rey de Israel. Y después ya 10 tribus y cuyos ancianos se unen con David y final y se unifica, ¿verdad? Todo el pueblo de Israel con guía del rey David. Esa época, como el domingo antepasado compartimos sobre David y Amner con David y Joab con Amner, ¿verdad? Joab tiene paso pequeñísimo. Por eso Amner no se cabe en el paso de Joab, porque él perdió, ¿verdad? Por guerra y como que mató, ¿verdad? Amner a su hijo o hermano más bien, ¿verdad? Hermano menor, Asahel. Fue asesinado por el lanzamiento de Amner, por lo cual él toma como una, ¿verdad? Un rencor terrible y quiere vengarse contra Amner. David también, ¿verdad? Por causa de Amner, quedó bien perseguido, maltratado, bien perseguido, ¿verdad? Realmente él perdió también mucho pueblo de él también. Pero en el fondo del corazón de David hay perdón y generosidad y también, ¿verdad? Tiene sabiduría, ¿eh? Porque sin derramamiento de la sangre de su propio pueblo, ¿verdad? Quería unificar toda Israel. Ahí está metido, ¿verdad? Amner.
ganando el corazón de Abner, David vence, ¿verdad? Sin derramar sangre del pueblo. Pueden traer todo pueblo, ¿verdad? Para unificarlo total, para la voluntad de Dios. Pero en el medio altivo, ¿verdad? Tan altivo que es Joab, no entiende ese corazón, ni absorbe ese corazón de rey David. Por eso él, final, por su furia, por su venganza, ¿verdad? Y llamando aparte a Abner, quien había encontrado con David, ¿verdad? Pasando fiesta, bien aceptado por David con gozo, vuelve para ya unir, ¿verdad? Y tribu más con David, pero llamándolo aparte, ¿verdad? Y fingiendo como si estuviera saludándolo, pero detrás sacando, ¿verdad? Daga y pega, ¿verdad? Al quinta costilla, dice, quinta costilla de Abner, y lo mató inmediatamente. 15 costillas, suena, ¿dónde está el corazón? ¿Verdad? Traspasa daga, corazón de Abner, ¿cómo va a vivir? Se muere inmediatamente. Así que tan planeado para matar a César. Con ese corazón, Joab anda con el rey David. Pero la generosidad y amplio corazón de David, ¿verdad? Lo aguanta. Pero llega muchas veces su límite también, porque él, Juan, mató hasta hijo de David, Absalón. Según su razón por su rebeldía, lo mató. Pero según corazón de David, ya lo perdonó a su hijo Absalón, ¿verdad? Tomando esa rebeldía por su culpa, también David, ¿verdad? Entonces pidió a 13 reyes, ¿verdad? Y primero a Joab y después y a Abisai, tercero Itai, a 3 generales, jefe de ejército, ¿verdad? Pidió antes que ellos fueran a pelear con el ejército de Salomón. Por favor, perdona a Absalón, ¿verdad? Todos los soldados oyeron, ¿verdad? Los que contó, pidió, ¿verdad? Favor ante 3 jefes de ejército. Pero al final, ¿cómo lo trató? Cuando se quindó, ¿verdad? Sobre, debajo de árbol, por su pelo tan largo de Absalón, ¿verdad? Se quedó colgado. Directamente Juan, avisado por un soldado que está así, ¿verdad? Absalón, llega y directamente lanzó a él y mató inmediatamente a Absalón. Ese es el comportamiento de Juan. Terrible. Pero aún se continúa Juan, ¿verdad? Con caminata de David. Aún tan rebelde, David no lo mata, no lo elimina. Aún David, ¿verdad? No lo saca fuera todavía. De verdad, esa eh, formación de tropa o ejército, aún poniéndolo aún todavía jefe de general, jefe de ejército, como general principal. Por eso aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Cuando David nombró a él, esto aquí vemos, segunda Samuel, segunda Samuel, sí, capítulo 20, ahí no es escuela de soldado, ¿verdad? Pero sí eso, ¿verdad? Que tiene mucho que ver, ¿verdad? Con nuestra guerra espiritual hoy en día. Por eso quisiera compartir esto. Segundo Samuel, capítulo 20, verso 23. Ahí dice, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos. Pues una parte de región, ¿verdad? Donde se confronta con otros, ¿verdad? Y países. Y realmente Benaía, ¿verdad? Como cuidando como un, ¿verdad? General, debajo de Moab, quien es el jefe de ejército de Israel. Y pero si realmente la vida de Benaía se pega muy bien con David, se une muy bien con David. Él camina, ¿verdad? Muy bien conforme al corazón de David, quien es el temeroso de Dios, unido con Dios. ¿Cuál es el, ¿verdad? motivo? El motivo de Benaía, servir a Jehová.
servir a Dios. En el medio de ese campo de batalla, en el medio de esa guerra terrible contra todos los gentiles que están rodeados alrededor de Israel, ¿verdad? Dentro de tierra israelita también aún se encuentran enemigos. Entonces, Benaía tiene único propósito de servir a Dios, hacer lo que Dios manda. Como que Dios está con el rey David, camina junto con el rey David, echa todo su corazón con toda fidelidad para poder cumplir, ¿verdad?, la misión de Dios. Así, Dios, ¿verdad?, está llevando esta guerra junto con David, con todo el ejército. Pero mientras está pasando, ¿verdad?, esa formación de ejército, ¿verdad?, algunos se enaltece como Joab, pero uno, ¿verdad?, con temor hacia Dios, y aunque no se alza tanto, ¿verdad?, pero él sigue, ¿verdad?, con su posición, con su puesto, con toda fidelidad camina. Pasando tiempo, y aquí se presenta una situación, ¿verdad? Samuel, el segundo Samuel, capítulo 23, verso 20, un poquito vemos. Dice, después de Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proeza. ¿Sí? Esforzado y valor y acción, ¿verdad? Está llamando, este varón llamado Benaí, ¿verdad? Un varón esforzado, grande en proezas. De Capseel, este mató a 2 leones de Moab, ¿verdad? Este mató a 2 leones de Moab. Entonces esa acción, ¿verdad?, esa guerra, esa combate que lleva este varón esforzado, grande en proeza, ¿verdad?, realmente valioso, demasiadamente. Cuando ya se confrontan, ¿verdad?, con el Moab, ahí se encuentra el rey de Moab, ¿verdad?, con 12 leones. 12 leones serían 2 príncipes de él, ¿verdad? 12 hijos, como su brazo izquierdo y el derecho. Realmente importante, ¿verdad?, para continuación de su reino, el rey de Moab, ¿verdad? 12 leones, o su príncipe. Hasta ello puede ser heredarse su realza también. Entonces, y ahora, ¿verdad?, viendo ese punto, pelea, ¿verdad?, Benaía, y lo mata. 12 leones de rey Moab. Por eso, en guerra, ¿verdad?, nosotros tenemos que entender, en guerra, sea, ¿verdad?, guerra de fuego, guerra espiritual, siempre ahí se encuentra victorioso o perdidos. En guerra uno pierde, ¿verdad?, pierde todo. En guerra, ¿verdad?, espiritual, pierde toda la eternidad también. Nosotros, mientras estamos viviendo aquí en la tierra, sin fuego estamos llevando guerra espiritual, por la cual se determina, ¿verdad?, la eternidad de uno. ¿En dónde va a pasar? ¿Con quién va a pasar? ¿Cómo va a pasar? Se determina todo. Así que nosotros nunca podemos perdonar a nuestros enemigos. Principal enemigo que es el diablo, todos los demonios, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, por todas las tentaciones y formación de ego internamente en nosotros también. Ellos son todos enemigos nuestros. ¿Cuál es el problema? Uno sin distinguir, ¿verdad?, cuál es su enemigo, cuál es su amigo. Sin saber distinguir, se acerca, ¿verdad?, hacia sus enemigos y se engaña por su enemigo, se domina por su enemigo. Entonces, siguiendo, ¿verdad?, esa astucia de enemigo, ¿verdad?, sin filtrarse bien, hacen quien quiera contra su amigo, quien quiera contra su propio, ¿verdad?, amigos y compañeros que favorecen, ¿verdad?, siempre la vida de uno. Ese es el problema. Benaía mató 2 leones de Moab, debilitó a su enemigo para conquistarlo fácil. Nosotros ya sabemos muy bien, ¿verdad?, con qué método diablo domina el mundo. Con 2 métodos grandemente, por los pensamientos y deseos, ¿verdad? Como está escrito el libro de Efesios capítulo 2. A poquito ya vamos a entrar en guerra
espiritual, ¿verdad? Efesios capítulo 2. El libro Efesios capítulo 2. Este verso 1. Y él os dio, dice, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Anteriormente nosotros éramos sujetos a Satanás. Satanás, ¿verdad? Gobernaba sobre nosotros cuando éramos muertos, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por ser pecadores, ¿verdad? Estábamos reinados por el diablo, quien es el príncipe de este mundo. Pero ahora, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, por ser seguidor de Cristo, hoy en día tenemos a Cristo como nuestro Rey, como nuestro Señor, como nuestra cabeza. Liberado del pecado, sellado con el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros con su autoridad y poder, y nos reina con su gracia, con su paz. Por eso se vienen miles, ¿verdad? Y fruto del Espíritu Santo, que son, ¿verdad? Amor, mansedumbre, templanza, y también, ¿verdad? Y se viene también gozo y alegría y propio control, miles cosas, como fruto del Espíritu Santo. Sin planta del Espíritu Santo que more en uno, no vería ese fruto. Pero con tal que uno ya está, ¿verdad? Y sellado con el Espíritu Santo, esa planta llamada el Espíritu Santo mora en uno, ahí vienen miles frutos, como está escrito, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, pero están hablando 9 frutos y constantemente mucho cambio, transformación de vida. Dios, ¿verdad? Inmensamente nos bendice. Ya no somos más del mundo, no somos más del príncipe del mundo, el cual es el diablo, enemigo. Pero el diablo tiene dos columnas grandes para dominar el mundo y para engañar a nosotros, que son dos columnas, ¿verdad? Dos leones que tiene el diablo, príncipe del mundo, que actúa, anda en los desobedientes, pensamientos y deseos. Pensamientos y deseos. Dos leones tiene ese príncipe de la potestad del aire. Por eso el mundo entero, ¿verdad? El mundo entero está corriendo con dos, ¿verdad? Corriente tan corrompida y perdida ante la presencia de Dios. Sigue sus deseos y sigue sus pensamientos. Con tal que nosotros no dominemos, no matemos, ¿verdad? Dos corrientes que es pensamiento y deseo. Realmente fácilmente podemos ser conquistados por nuestro enemigo también. Por eso, para vencer a Moab, Benaía, ¿verdad? Con buen discernimiento, con agilidad y sabiduría, como hombre de proeza, ¿verdad? Realmente él ya ve cuál es defecto y debilidad de Moab, o cuál es, ¿verdad? Columna principal que lleva, ¿verdad? Poder de Moab. 12 leones, entonces matándolos, dos príncipes matándolos, que son sujetos a su rey, a su padre, rey de Moabita, ¿verdad? Entonces matándolo uno vence. Lleva guerra contra, ¿verdad? Moab, con triunfo, victoria. Por eso, y aquí nosotros espiritualmente, ¿verdad? Aplicando esa palabra y acción de proeza, de Benaía, ¿verdad? Con nosotros. Nosotros en nosotros, ¿qué es lo que corre como dos oriente, ¿verdad? Pecaminosa, pero poderosa y engañosa hasta dominar el mundo entero. Dos corrientes, dos columnas, pensamiento y deseos. Diablo fue, ¿verdad?
totalmente asesino contra Adán, ¿sí o no? Por eso, como dice San Juan capítulo 8, verso 44, ¿qué dice? Él ha sido, ¿cuál? Diablo. ¿Ah? Él ha sido homicida desde el principio. ¿Cómo diablo asesinó en el principio? ¿A quién asesinó? A nuestro primer padre llamado Adán, ¿verdad? Él que era tan puro, él que era inocente, él que no conocía del pecado, pero un hombre tan sabio, su memoria casi sin límite, ¿verdad? Porque él memorizaba todo nombre de animales, nombrando cada animal, cada planta, cada aves. Un hombre era capaz para reinar sobre esta tierra, pero el diablo tan ágilmente pudo convencerlo y lo mató, asesinó. ¿Con qué? Con la mentira y con su, ahí formando, ¿verdad? Deseo y pensamiento. ¿Cuál deseo? Aquí, ¿verdad? Poquito vemos el 1 Juan capítulo 2, ¿verdad? 1 Juan capítulo 2. Primera Juan capítulo 2, verso 15 a 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso la voluntad de Dios está fuera total, ¿verdad? De los deseos del mundo, ¿verdad? ¿Cuál es el detalle de los deseos del mundo? O los deseos que provienen del mundo, deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de vida. Ustedes observando cualquier cantidad de personas que vive aún en la tierra, como 8.000 millones de habitantes, ¿verdad? Ellos todos caben en tres deseos, tomándolo como su valor de vida. Deseo de la carne, ¿verdad? Y deseo de los ojos. Y vanagloria de vida, una gloria temporal que nos sirve, ¿verdad? Nosotros buscamos la gloria eterna, ¿verdad? Que viene por Cristo, no temporal. Vanagloria, más bien engañosa, ¿verdad? Nada gloria es lo que uno busca hoy en día. Con este tres deseos y tirando pensamientos equivocados y engañosos, ¿verdad? Convenciendo primero a Eva y mató a Adán. Diablo tan ágil en este punto. Cristo es el único vencedor sobre, ¿verdad? Tres deseos. Y todos los pensamientos, mínimo pensamiento que diablo tira hacia Cristo, Cristo desechó todo final, ¿verdad? ¿Cuál es su defensa perfecta contra toda la tentación según los deseos y los pensamientos que el diablo tiene? Como está escrito, como está escrito, como está escrito. Entonces, Benaía tiene que distinguir bien quién es el Moab, enemigos o amigos de David. Sí, Moab, ¿verdad? El reino Moab absolutamente es enemigo de David. El rey moabita cuando salió, ¿verdad? Y cuando estaba por entrar más bien Moisés y el pueblo de Israel en tierra de Canaán, cruzando el río Jordán, ¿verdad? Llamando a Balaam, quería maldecir al pueblo de Israel, quería destruirlo, ¿verdad? Con poder de Dios. Final Balaam, ¿verdad? Y hace caso, por segunda invitación del rey moabita, intenta para maldecir, pero Dios no permite, ¿verdad? Se tuerce su boca, su lengua por otra cosa. Final bendice al pueblo de Israel. Tres intenciones, ¿verdad? Que lleva Balaam, según, ¿verdad? Deseo de rey moabita, pero no fue convencido, no fue, ¿verdad? Salió como ellos querían. Dios torció la lengua de Balaam. En el lugar de maldecir a Israel, sino termina bendiciendo. Primera ocasión, segunda, tercera ocasión, total. Final, ¿verdad? Mostrando última fila de pueblo de Israel. Porque como 3 millones de habitantes mueven hacia tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces, siempre última fila que termina. Todos que están en última fila siempre con queja,
con rebeldía, ¿verdad? Con desobediencia, malvado. Porque como está último. Por eso siempre está en primer fila, ¿verdad? Ve, milagro del Señor, maravillo del Señor y manifestación de Dios. Tiene mucho hermoso testimonio, ¿verdad? Pero uno que está última fila no ve nada. Esa maravilla de Dios, bendición de Dios, grandeza de Dios. Por eso uno que está siempre último, ¿verdad? Última fila de el grupo. Siempre ahí está una debilidad también, mostrando ese mal comportamiento, ¿verdad? Hablar, pide a Balán que maldiga, vea ellos cómo se comportan. ¿Cómo termina esta historia? Para ganar dinero, para ganar su onda, para ganar plata plata y oro, ¿verdad? Balán quería hacer caso de Balán, pero al final sale otra cosa. Jehová Dios no es hombre, ¿verdad? Él no se arrepiente, dice, ¿verdad? De su palabra. Porque Dios bendijo al pueblo de Israel. Ahora maldice, nunca pasa eso. Porque Dios llamó al pueblo de Israel, ¿verdad? Como hoy en día Dios nos salvó una vez para siempre. No por nuestra obra que hayamos hecho, según nuestra justicia, sino por la misericordia, según la obra perfecta de Cristo. Por eso, aunque siendo uno renacido, supongamos, llevar a una mal comportada, pero el Señor no condena, transforma, cambia con su amor y poder. Así que el rey Moabit, enemigo contra el pueblo. Benaía distingue muy bien. Así era, ¿verdad? Comportamiento, según el comportamiento rey Moab, tiene que ser perdido ante David, tiene que estar muerto ante David. David es el que es el rey levantado por Dios, ¿verdad? Con ese buen discernimiento, Benaía hace guerra, matando 12 leones. Vence contra Moab. Pues hoy en día nosotros tenemos que distinguir, ¿verdad? Ese deseo que yo tengo, ese pensamiento que yo tengo, ¿de dónde provienen? ¿De Dios o no? Siendo justo, tiene que pensar mucho, ¿no? Tirar todo pensamiento, no. Entre dos tipos de pensamiento que se provienen, ¿verdad? Dos lugares diferentes, dos seres diferentes, dos personajes diferentes. Primero, ¿verdad? El buen pensamiento que viene de Dios. Porque nuestro Dios es el que produce el querer, comer, hacer por su buena voluntad constantemente. Por eso, ¿quién es el productor de buen pensamiento? Nuestro Dios. Tenemos que hacer el caso. Ese buen querer, ¿verdad? Según la voluntad de Dios. ¿De dónde viene? Por deseo en nuestro espíritu, en nuestra conciencia. Por el Espíritu Santo nace día con día. A mí me gustaría, ¿verdad? Predicar a tal persona. Nace ese deseo. Como está escrito en Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Un poquito vamos a buscar el libro Filipenses capítulo 2. Versículo 12 y 13. Si yo leo. Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino también más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así dice. Un día yo vi, ¿verdad? Un pastor famoso. Pues él ha sido muy bien, ¿verdad? Y no me convence aún todavía, ¿verdad? Pero habla muy parecido, ¿verdad? Muy parecido al Evangelio. Pero un día él estaba llevando una conferencia, pregunta y respuesta. Directamente un congregante preguntó, ¿verdad? ¿La salvación es perdible o no perdible? Una confusión tocó a él. Estaba hablando, ¿verdad? En aire.
Pareciera que eterno, pero pareciera que perdible. Por varios versos dice, pero por lo menos 60% dice imperdible, pero 40% sí se ve perdible. Ciego aún todavía. Teóricamente habla, ¿verdad? Intelectualmente habla muy bien de su lengua, pero internamente no hay convicción todavía. Entre muchos versos que se confunden, o con que se confunden muchos pastores hoy en día, esta parte, verso 12, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, verso 12. Por tanto, amado mío, como siempre habéis obedecido, está hablando de obedecer, no como en mi presencia solamente, sino también, más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, dice. Ocupaos diariamente, cada vez, cada año, cada, ¿verdad? Mes, cada día, cada segundo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esa parte gran confundiente para muchos que predican hoy en día. Pues la Biblia, como ya nosotros estamos hablando varias veces, señores, están hablando sobre 3 niveles de la salvación. ¿Verdad? Cuando uno siembra la semilla, sale primero brote y después espiga, tercero fruto, ¿sí o no? Sembrando, ¿verdad? Un grano de trigo, cayendo en grano de trigo, en tierras, primero sale brote, espiga, aún sin fruto, después vienen frutos, ¿verdad? 3 niveles. Por eso, la Biblia está hablando de la salvación que viene por el Evangelio de Cristo. Primer paso es salvación del Espíritu para la vida eterna, para confirmación con la vida eterna, siendo perdonado una vez para siempre, sellado con el Espíritu Santo. Segunda salvación como espiga, ¿verdad? Brote como primer salvación del Espíritu. Segunda salvación, salvación de vida cotidiana. Ahora eso es lo que tenemos que, ¿verdad?, llevar diariamente para vencer contra Satanás. ¿Con qué? Con temor y temblanza. Ocuparnos, ¿verdad?, en nuestra salvación de vida, vida cotidiana, con temor y temblor. Cuando uno pierde ese temor y temblor, ¿verdad?, por ser altivo como Joab, sin investigar el fondo de corazón de David, sin consultar a David, ¿verdad?, sin sujetarse a David, uno actúa con su altivez y da causa final, ¿verdad?, contra su propia vida. ¿Cómo termina Joab? Muere, según el mandato de Salomón, ¿verdad? El final termina muerto en la casa de Jehová, miserablemente, ¿verdad? Por eso, esa altivez no permitió a Joab que consultara o unificara con David, o preguntara a David, o siguiera el paso del camino de David. Al final él quedó muerto. Pero Benaía totalmente diferente. Por todo consulta y sigue paso de David. Se ajusta conforme al corazón de David. ¿Quién es el David? Hoy en día David, sombra de Jesucristo es. Sombra de la iglesia de Cristo, cuya cabeza es Cristo. No cualquier iglesia falsa, ¿verdad? Jamás. Iglesia renacida en la cual se encuentra la presencia del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo como la cabeza de nosotros. Por eso tenemos que ajustar siempre nuestra decisión, nuestro pensamiento, nuestro caminar conforme a la guía del Espíritu Santo, Cristo Jesús, nuestra cabeza, nuestro Señor. Por eso, sin temor, sin temblanza, ¿cómo nosotros podremos llevar nuestra vida con la salvación de todo mugre del mundo? Necesitamos, ¿verdad?, ocuparnos día con día de nuestra salvación con temor y temblor. ¿A quién? A Cristo. ¿A quién? Al Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿A quién? Al Padre Dios que ya planeó en su palabra. Entonces, si seguir su paso según la voluntad divina del Señor, con temor y temblor, para vencer al mundo, para salvarnos en nuestra vida cotidiana. No solo, ¿verdad?, perdón del pecado una vez para siempre. Cotidianamente, diariamente, necesitamos salvarnos a nosotros de la trampa, de la tentación, del engaño y mentira del diablo. Ocupamos temor y temblor para llevar nuestra vida divina, correcta, santo. Con tal que no pasáramos así, el diablo puede engañar, fácil de engañar en la mano de enemigo. Joab fue conquistado por altivez de diablo.
Él se queda, ¿verdad? Día con día debilitándose final y termina muerto. Benaía, aunque era, ¿verdad?, tan débil, pero ¿verdad? Y se ajusta su vida y su pensamiento y manera de caminar con David. Y crece y se madura más. Así fue apóstol Pablo también. Aunque Dios, ¿verdad?, está dirigiendo nuestra vida para que seamos guiados por su Espíritu Santo, dice 13, ya cómo entonces, ¿verdad?, salvar, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Verso 13, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Dios es el que en vosotros produce así el querer comer hacer por su buena voluntad. Por eso el querer, siempre Dios produce. Querer, ¿cómo suena? Nuestra voluntad. Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso lo que Dios quiere, mira, lo queremos nosotros también. Así David, ¿verdad? Todo lo que Dios quiere, David lo quiere y hacerlo también. En ese punto nosotros tenemos que estar bien enfocados. Eso es lo que el Señor dice. Eso es lo que Dios me manda. Eso es lo que Dios quiere llevar a mí y a nosotros, ¿verdad? Por eso necesitamos oración diaria, más bien cada segundo, sin cesar orar, dice, según el 1 Tesalonicenses capítulo 5, ¿verdad? Sin cesar. Nuestra oración debe ser sin cesar, como nuestra respiración. Pero más que la oración, primero, lectura bíblica. Diariamente lee la Biblia, meditarla, camina, maneja, trabaja, estudia, pero nuestra cabeza tiene que estar llena de palabras. ¿Con qué limpiará el joven? Con guardar la palabra de Dios, dice. Por eso nosotros teniendo llena de palabras y sin cesar orando, cada vez que uno pregunta, Señor le revela por su palabra por medio de su oración. ¿Cuál es nuestra oración? ¿Mandar a Dios? No. Recibir su mandato a nosotros. ¿Qué es lo que el Señor manda a mí? ¿Qué es lo que manda Dios a nosotros? Sobre este tema tenemos que estar bien enfocados por nuestra oración para oír lo que Dios nos manda. Hoy en día muchos están equivocados. Aparentemente, ¿verdad? Ora uno, pero manda a Dios. Hazlo esto, hazlo tal otro. Perdido. La oración no es para mandar a Dios jamás. Para oír su mandato. Para ver nuestra equivocación, para cambiar nuestro corazón. Para arrepentirnos del mal camino que hemos tomado. ¿Verdad? Súplica, sí. Ruego, sí. Señor, necesito tal cosa. Sí, por supuesto. Pero en nuestra posición inferior, siempre, ¿verdad? Al Señor. Señor es superior. Él es el proveedor de nosotros. Por nuestra necesidad, por supuesto, podemos pedir con súplica y ruego. Cuando nos falta fuerza, podemos pedir que el Señor nos dé nueva fuerza. Cuando necesitamos económicamente alguna por la necesidad, podemos pedir que el Señor nos provea. ¿Cómo no? Pero la actitud de mandar no es verdad. Pedir, rogar y suplicar. Entonces, el Señor, ¿verdad? Siempre nos forma en nuestro espíritu. El querer comerá ser por su buena voluntad. Pero cuando nace esa buena voluntad, bendito sea, ¿verdad? Sigue esa voluntad según nuestro deseo divino que el Señor nos da. Según el pensamiento divino que el Señor nos da. Conforme a su escritura, su palabra, su guía espiritual, uno hace caso día con día victoriosamente. Este punto día con día necesitamos. Matar, ¿verdad? No aceptar en nuestro corazón, ¿verdad? Cualquier pensamiento y cualquier deseo antes de recibir, tiene que chequear. Porque el enemigo, ¿verdad? Nos influye. Pues acá dice realmente Eclesiastés, esto vamos a ver. El libro Eclesiastés, capítulo, no, disculpe, el libro, Cantares, ¿verdad? Cantares, disculpe, Cantares, capítulo 2, verso 15.
El libro Cantares, capítulo 2, versículo 15. Pasándose las horas pequeñas que echan a perder las piñas, porque nuestras piñas están en cierre. Cazando, dice, cazándonos las horas son enemigo, ¿verdad? Enemigo para las piñas, porque las horas no ayudan a nada, sino excava en tierra, saca raíz de vid, y la piña total se destruye por maldad del asesor. Por eso, cazarnos, ¿cómo suena? Cazarnos, matarlos, cazarnos las horas pequeñas. ¿Qué están? ¿Qué echan, verdad? Perder las piñas. Porque nuestra piña está en cierre. Por eso, ¿cuál sería las piñas en nuestra vida? La piña es nuestra iglesia, iglesia de Cristo, por la cual el Señor nos rescató, por la cual nos fortalece, por la cual nos bendice. Por eso nuestra iglesia siempre tiene que estar bien cierta, ¿verdad? Cierta y bien florecida, llevando mucho fruto. Y corre el Espíritu Santo libremente, ¿verdad? Y trabajando el Espíritu de Dios y formando buen deseo en nuestro corazón, buen pensamiento en nuestra alma, para llevar una vida con victoria y gozo y alegría, para no estar en angustia, para no estar, ¿verdad?, en y afligidos, no estar, ¿verdad?, en deudado tampoco, como época del rey Saúl. Todo el pueblo de Israel estaba así, afligidos, endeudados, en amargura del espíritu, porque Saúl, no según la voluntad de Dios, gobierna el Israel. Pero David diferente, ¿verdad? Pero David, como una parte estaba bien en el rincón, escapado de Saúl para no morir. Pero Dios final bendice, levantando al rey Saúl, ¿verdad? Así Cristo tiene que estar grande en nuestro corazón, no nuestro deseo y nuestro pensamiento jamás. La voluntad de Dios tiene que ser bien respetada en nosotros más que toda, más que cualquier cosa. ¿Ah? Porque somos de Cristo, comprado por Cristo. Cristo es única nuestra razón, nuestra justicia, nuestra santidad, nuestra sabiduría. Por Cristo vivimos. Un día por Cristo moriremos para la gloria de nuestro Señor. No ningunas horas, pequeñas horas, que son enemigas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es, verdad, causante de debilidad de uno espiritualmente? Permite que esa solita que se pegue en el corazón de uno, alguna, verdad, desconfianza, algún pequeño pecado, verdad. Uno concede a la cera que entre en su corazón. Y una pata de, verdad, solita tiene que meterse en nuestra vida. Tiene que matarla, cazarla. No hacerla huir, sino matarla, dice. Pasarme, dice, las sola, dice. Por eso, época de Benaía, ¿verdad? Permitir 12 leones era gran perjuicio contra el reino de David. Por eso, Benaía, ¿verdad? Con gran valentía, hombre grande proezas, ¿verdad? Él avanza para matar a 12 leones de Moab, antes que, ¿verdad?, perjudiquen tanto contra el reino de David al pueblo de Israel. Necesitamos discernimiento, necesitamos que levantar este valor, necesitamos esa valentía, ¿verdad? Pelear contra nuestros enemigos, no perdonarlos, sino matarlos. Porque en guerra no hay segunda opción. Vence o pierde. Ganamos o perdemos. ¿Cómo permitir que nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros padres que vayan al fuego eterno? Pregunto, ¿cómo podemos permitir esto? Y hablo, ¿verdad? Siga dominando sobre nuestros queridos y que se los lleve al fuego eterno. ¿Cómo podemos ver esto? Con tal que nosotros no peleamos como Benaía, ¿verdad? Con valentía, con grande
procesa, ¿verdad? Realmente nosotros podemos perder en guerra. Así que nuestro enemigo domina nuestro territorio, nuestro hogar, nuestra casa. Así que, primero, ¿verdad? La viña nuestra es la iglesia y nuestro hogar, nuestra familia, nuestro corazón también como viña tiene que ser bien, bien cuidado. ¿De dónde sale la vida? De nuestro corazón. Cuando nuestro corazón se conquista por enemigos, por las zoras, o se conquista por dos leones de Moab, pierde potencia. Con tal que sea colonizado, ¿verdad? Israelita por Moab, rey de Moab, ¿con qué fuerza puede pelear contra este enemigo? Importante que estemos bien cuidando, ¿verdad? Nuestra viña, nuestro huerto, Edén, nuestro corazón, nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia y nuestras almas con quien podemos alcanzar con el evangelio. Por eso aquí, ¿verdad? Benaía, ¿verdad? El soldado valiente de David, realmente el con buen discernimiento y corta, ¿verdad? Realmente fuerza de Moab, matando 12 leones. Por eso, ese 12 leones como Zoras invade siempre a nosotros para debilitarnos y también invade, ¿verdad? Nuestra iglesia con toda oscuridad, con toda, ¿verdad? Incredulidad y maldad del mundo también. Y diablo también pueden, ¿verdad? Llegar con dos columnas, pensamiento y deseos para dominar, ¿verdad? Sobre los justos de Cristo. Porque aún tenemos esta carne inconversa, este cuerpo terrenal. Por eso la Biblia está hablando sobre dos sabiduría, ¿verdad? Un hermano me preguntó un día, pastor, ¿qué será sabiduría terrenal, animal, diabólica? Aquí vamos a ver con esto hoy, como primer parte de, ¿verdad? Benaía, grande, esa, ¿verdad? Y vamos a terminar esto hoy, vamos a terminar. El libro Santiago, capítulo 4, ¿no? El libro Santiago, sí, capítulo 13, 3. Sí, yo leo el libro Santiago, capítulo 3, verso 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólico. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquí están hablando dos tipos de sabiduría, ¿verdad? Nada que ver entre dos cosas. La sabiduría terrenal, animal, diabólica, una cosa con la cual el diablo trabaja hoy en día para destrucción de uno. Como Joab estaba bien sumergido en esta sabiduría terrenal, animal y también diabólica. Según su instinto, ¿verdad? Según su beneficio, según su gusto, según su deseo, actuaba. Según sus sentimientos, no importa la revelación de Dios, no importa el corazón de David, no importa, ¿verdad? La voluntad divina del Señor, no importa.
Con tal que, ¿verdad?, me hace daño, yo lo mato. Eso es actitud de Joab. Según su astucia, como sabiduría terrenal, animal y diabólica. Obra de Satanás. David ya perdonó, ¿verdad?, a Amén para absorberlo. Y un pueblo de Israel sin derramamiento de la sangre de ningún pueblo, para unificar según la voluntad de Dios y conquistar toda parte de tierra prometida por Dios con Abraham, Isaac, Jacob y reconfirmado con Moisés. Pero ¿quién interrumpe? El que se sumerge en la sabiduría terrenal, animal y diabólica. Por Joab se interrumpe ese avance. ¿Verdad? Benaía diferente, otra cosa. El discernimiento bien, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dónde está el corazón de David? No buscando su bienestar, sino, ¿verdad?, con su valentía, él peligra, ¿verdad?, su vida, pero vence contra sus enemigos, porque Dios ampara a él. Por eso hoy en día nosotros estamos entre dos mundos, en el Espíritu Santo que mora en nosotros. La carne inconversa con la cual el diablo siempre invade hacia nosotros. Entre dos mundos estamos metidos. Necesitamos buen discernimiento como Benaía y también llevar nuestra vida con decisión sólida, seguir el paso del Espíritu Santo según el querer, por su buena voluntad. ¿Verdad? Así, siguiendo el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Antes de acción, tiene que preguntar al Señor. Antes de tomar decisión, tiene que buscar a Dios. No según su gusto, sino según la verdad y voluntad de Dios, uno tiene que tomar decisión y aplicar esa fe viviendo la verdad con obra exacta según la fe, ¿verdad? Por eso ahora el Señor presenta cuál es la sabiduría que es lo de alto. Dice el primero, dice pura, no hay nada astucia. Primeramente pura. Uno que tiene corazón puro, ¿verdad? Puede ser bien, grandemente puede ser tomado en la mano de Dios como gran instrumento. Aunque falte de técnica, aunque falte, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Alguna función, ¿verdad? Pero tiene corazón puro, sí. Será gran y hermoso instrumento de Dios. Corazón puro, sin astucia, sin ficticia, sin hipocresía. Eso primeramente pura, dice, ¿eh? Después dice pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso realmente tenemos que practicar día con día, ¿verdad? Según la sabiduría de lo alto del Padre, desechando esa sabiduría terrenal, animal y diablo. Según su astucia, ¿verdad? Judas Iscariote vendió a Cristo. ¿Cuál era su astucia y estrategia? Cristo es inocente, aunque yo le entrego, ¿verdad?, vendiéndolo en la mano de anciano y sacerdote, pero Poncio Pilato va a investigar su pureza. Entonces, encontrando que es sin culpa, no va a morir Cristo, será suelto. También, además, está cerca de la Pascua, entonces siempre, cuando se acerca la Pascua para ganar el corazón de los judíos, Poncio Pilato dejaba algún preso libre. Entonces, Cristo es el primer lugar de la lista de ser liberado entre todos presos. Una sabiduría, ¿verdad? Pero terrenal, animal, diabólico, bien equivocado. ¿Cómo se resultó? Cristo fue sentencia de pena de muerte. Esa sabiduría terrenal, animal, diabólica con la cual Judas actuó, entregando a Cristo, cobrando 30 piezas de plata para su ganancia, para su deseo. ¿Cómo termina esa historia? Diablo sigue hablando, engañando, ¿verdad? Llevando hasta dónde? Ahorita, usando hasta líderes falsos judíos, anciano y sacerdote. Haya tú lo hiciste, haya tú. Según su obra, tienen que pagar. Ya Cristo vino para cancelar la paga del pecado del mundo entero, juntamente pecado de Judas Iscariote también. Pero los líderes falsos que dicen, haya tú lo hiciste. Se corrió según esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. ¿Quién termina? Judas.
ahorcado y murió. Por eso nosotros tenemos que cuidar muy bien antes de recibir cualquier idea o deseo o pensamiento, ¿verdad? Tienen que discernir de dónde viene, de lo alto del Padre Dios, con pureza, con pacífica y amable y benigna y llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre, estoy seguro, y sin hipocresía, sin mentir, ¿verdad? Realmente viene todo con apto, bien apto con lo que viene de Dios, o se viene como una sabiduría astuta, diabólica. Tiene que. Por eso, cuando se ve esa sabiduría, ¿verdad? Terrenal, animal, diabólica, tiene que desecharla ya. Si no, se peligra la vida espiritual, ¿verdad? Relación con Dios. Por eso, y observando un poco, actitud de Benaía, ¿verdad? Época de rey David. Sí, realmente él actúa muy, ¿verdad? Potente. Entonces, estando a la par de David, hace caso todo lo que es verdad. Dios manda a David, se une con David, camina junto con David, con el mismo valor y propósito que lleva David. Entonces, él, parte de David, parte de Dios final, ¿verdad? Y como soldado de Cristo. Hoy en día ocupamos, sí, realmente, ¿verdad? Con buen discernimiento llevar guerra contra nuestro enemigo, no contra nuestro amigo, no contra nuestro hermano, no contra nuestra iglesia, no contra nuestro Señor, contra el diablo, contra el mundo, contra nuestro ego, nuestro hábito pecaminoso y contra nuestro enemigo principal, diablo, ¿verdad? Para vencer, para llevar una vida con victoria y aceptable ante los ojos. Benaía, muy bien aceptado por la fe. Por eso, segunda parte y tercera parte, vamos a profundizar, ¿verdad? Por otra ocasión, esto mató, dice, primero, ¿verdad? 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un pozo, cuando estaba nevando. 21, también mató mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo y arrebató al egipcio la lanza en la mano y lo mató con su propia lanza. Meditemos y vamos a profundizar con este tema de matar al león y también, ¿verdad?, egipcio con su propia lanza. ¿Verdad? Entonces, hasta aquí vamos a compartir. Oremos.